Cuando la gente habla del tanque Panther, las opiniones están divididas. Algunos lo consideran el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros lo ven como un fracaso costoso, incluso perjudicial para Alemania. Pero lo que es indiscutible es que sus tripulaciones sufrieron enormemente. Aunque estaban al mando de lo que se suponía era la joya de la ingeniería alemana, el Panther se convirtió en una trampa mortal, no solo para sus enemigos, sino para quienes lo conducían. El Panther impresionaba a simple vista. Un blindaje frontal inclinado que hacía rebotar proyectiles, un cañón largo de 75 milímetros con una capacidad de penetración extraordinaria y un motor potente que prometía movilidad y rapidez. Sobre el papel, tenía todo para dominar el campo de batalla. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruda. El Panther fue concebido como una respuesta urgente al T-34 soviético, que había dejado en ridículo a los Panzer Dondo, III y los primeros modelos del cuarto. Alemania necesitaba un tanque que pudiera competir de tú a tú con los blindados soviéticos, y ese tanque sería el Panther. Pero esa urgencia fue su primer error. Se construyó con tanta prisa que pasó de la mesa de diseño al campo de batalla sin pruebas suficientes. Y eso, en plena guerra, es una receta para el desastre. Mientras el Tiger Beam se desarrollaba a partir de la experiencia previa con el Panzer IV, el Panther era un concepto completamente nuevo. No era un tanque pesado, como muchos creen, sino un tanque mediano destinado a reemplazar a los Panzer IV. Pero los alemanes cometieron un error estratégico monumental. Por cada 5 Panthers, podían haber construido 6 Panzer IV mejorados. Esos 1000 tanques extra quizá habrían cambiado el curso de la guerra, pero como siempre, es fácil ser general después de la batalla. El debut del Panther fue en la batalla de Kursk, la mayor confrontación de tanques de la historia. Pero antes siquiera de disparar un solo proyectil, empezaron los problemas. 2 Panthers se incendiaron al ser descargados de los trenes. Otros más ardieron mientras se dirigían al frente. ¿La razón? Un fallo crítico en el sistema de escape, que entraba en contacto con combustible sin quemar, provocando incendios internos. Esto ocurría en un espacio cerrado, con municiones, gasolina y 5 soldados atrapados. Una pesadilla. Además, por la noche, las llamas del escape eran tan visibles que delataban la posición del tanque a kilómetros de distancia. Para un vehículo que debía operar con sigilo, era como llevar un cartel luminoso que dijera «Dispárenme aquí». El motor Maybach, aunque potente, estaba ajustado a 700 caballos de fuerza y combinado con un sistema de refrigeración deficiente. Bastaban unas pocas revoluciones por minuto de más para que se sobrecalentara, y eso en plena batalla era fatal. Pero eso no era todo. Las tripulaciones en su mayoría no estaban entrenadas para manejar una máquina tan compleja. Se les preparó apresuradamente en Panzer IV y, en muchos casos, ni siquiera tuvieron sesiones de fuego real. Memorizaron procedimientos, pero no sabían cómo actuar bajo presión. Algunos ni siquiera sabían lo que significaba conducir un tanque de más de 50 toneladas en combate. A eso súmale que no se les permitía tomar notas ni fotos del Panther. Todo debía ser memorizado. En su primer día en Kursk, muchos Panthers ni siquiera llegaron a disparar. Fueron detenidos por zanjas antitanque o quedaron atrapados en campos minados por malentendidos de comunicación. En cuestión de horas, varias compañías enteras quedaron fuera de combate. La artillería soviética solo tuvo que completar el trabajo. La mayoría de esos Panthers fueron abandonados por sus tripulaciones antes de disparar una sola bala. Los que sí entraron en combate se enfrentaron, irónicamente, a tanques M3 estadounidenses cedidos a los soviéticos por el programa de préstamo y arriendo. Aunque los Panthers los destruyeron con facilidad, la victoria fue efímera. 18 Panthers fueron perdidos en ese primer día. Al día siguiente, otros 37. Uno de ellos por fuego amigo de un Panzer IV. En total, más de 200 Panthers se perdieron en Kursk. Pero lo más alarmante es que 130 de ellos no fueron destruidos por el enemigo, sino por fallos mecánicos. Uno de los mayores traumas para sus tripulaciones fue descubrir que el revolucionario blindaje del Panther podía ser atravesado lateralmente por rifles antitanque soviéticos de 14,5 milímetros. Estos eran abundantes, fáciles de usar y, lo peor, efectivos. Había un punto débil entre el casco superior y las ruedas, sin inclinación y mucho más delgado que la placa frontal. Hitler, en un intento desesperado, ordenó reforzar el blindaje frontal, pero eso hizo que el tanque se volviera más pesado de frente. Y peor aún, que sus laterales y retaguardia quedaran más vulnerables.
Para ocultar esta debilidad lateral, se añadieron faldones, pero eso no solucionaba el verdadero problema: un diseño apresurado y mal equilibrado. El talón de Aquiles del Panther, sin embargo, estaba en su corazón: la transmisión final. Esta pieza, que debía soportar todo el peso del tanque, fue diseñada originalmente para vehículos de menos de 30 toneladas. El Panther, listo para el combate, pesaba más de 50. El resultado era catastrófico. La transmisión se rompía cada 100 metros en condiciones reales de combate. Sí, cada 100 metros. Literalmente, el tanque se averiaba antes de vaciar su primer depósito de gasolina. Cuando esto ocurría, el Panther quedaba varado, inutilizable, a merced del enemigo. Reemplazar la transmisión era una pesadilla logística. Y si no tenías piezas de repuesto, la única opción era abandonar el tanque o volarlo para que no cayera en manos enemigas. Se estima que un 60% de los Panthers averiados por este motivo fueron destruidos por sus propias tripulaciones. Y esto no era algo excepcional, era rutina. Los Panthers reparados volvían al frente, solo para averiarse de nuevo. La vida útil de un Panther en combate era, en el mejor de los casos, corta y frustrante. En el siguiente bloque continuaremos con los errores de diseño, los problemas en Normandía y cómo los Panther fueron reutilizados como búnkeres fijos. Pero la pregunta que sobrevuela todo esto es: ¿realmente valió la pena el Panther? A medida que la guerra avanzaba y el frente oriental se endurecía, los ingenieros alemanes intentaron corregir los problemas del Panther. Se introdujeron versiones mejoradas, como el Panther Aus F, D, A y G, cada una con ligeros ajustes para aumentar la fiabilidad. Pero el núcleo del problema seguía intacto. El tanque había sido diseñado para impresionar en papel, no para resistir las exigencias reales del combate prolongado. Uno de los principales obstáculos fue logístico. El Panther necesitaba un mantenimiento constante. Requería piezas de repuesto que no siempre estaban disponibles y consumía combustible a un ritmo alarmante. Mientras que los tanques soviéticos podían recorrer largas distancias con poco mantenimiento, los Panthers necesitaban talleres especializados cerca del frente. Eso significaba trenes, grúas y mecánicos altamente cualificados, algo cada vez más escaso para el Tercer Reich en retirada. Durante la campaña de Normandía, en 1944, los Panther volvieron a jugar un papel destacado, esta vez contra los aliados occidentales. En los enfrentamientos iniciales, el Panther demostró su potencia de fuego. Podía destruir fácilmente un Sherman desde 1500 metros. El problema era que el Sherman también podía dañar un Panther, si lograba flanquearlo. Y ese era el talón de Aquiles más temido. El Panther tenía un blindaje frontal imponente, pero sus laterales y parte trasera seguían siendo débiles. Una táctica muy común por parte de los aliados era enviar un grupo de Sherman como cebo frontal, mientras otro grupo intentaba maniobrar hacia los flancos. Si lograban una posición lateral, el Panther quedaba condenado. Además, el diseño largo y bajo del Panther lo hacía menos maniobrable en los estrechos caminos normandos. Su ancho de vía era problemático para los puentes y carreteras rurales. En más de una ocasión, Panthers quedaban atrapados en zonas boscosas o volcados por intentar girar en espacios reducidos. Lo que debía ser un cazador ágil se transformaba en un blanco inmóvil. Los problemas no se detenían ahí. Uno de los aspectos más alarmantes era la baja tasa de disponibilidad. En muchas divisiones Panzer, solo el 40% de los Panthers estaba operativo en cualquier momento. El resto estaba en reparación, varado o esperando piezas. En cambio, los aliados producían Shermans a un ritmo vertiginoso, y sus tanques eran más fáciles de mantener. No eran mejores individualmente, pero podían ser reemplazados rápidamente. A esta desventaja material se le sumaba otra aún más grave. El Panther se estaba convirtiendo en una trampa mortal para su propia tripulación. El compartimiento del motor, extremadamente caluroso, aumentaba el riesgo de incendios si recibía un impacto en la parte trasera. Además, el interior del tanque estaba tan lleno de municiones y combustible que un solo proyectil enemigo podía provocar una explosión devastadora. Esto se tradujo en una tasa de supervivencia muy baja para sus ocupantes. Muchos tanquistas preferían abandonar el Panther a la primera señal de problemas, sabiendo que quedarse dentro era una sentencia de muerte. Y aunque el blindaje frontal resistía muchos impactos, una vez que el tanque quedaba inmovilizado, estaba condenado.
Hay un dato revelador. Durante toda la guerra, los aliados destruyeron más Panthers por fuego de artillería e infantería que por otros tanques. Eso significa que no era su potencia de fuego lo que fallaba, sino su incapacidad para mantenerse operativo el tiempo suficiente como para usarla eficazmente. Otro aspecto olvidado es el costo humano detrás del Panther. Alemania movilizó una gran cantidad de recursos y mano de obra para fabricarlos. Las fábricas trabajaban a marchas forzadas, utilizando trabajadores forzados y prisioneros. A medida que los bombardeos aliados se intensificaban, muchas plantas fueron destruidas, lo que complicó aún más la producción y distribución de piezas. Y, por si fuera poco, el entrenamiento seguía siendo inadecuado. Muchos tanquistas novatos eran lanzados al frente sin una comprensión real de cómo operar un Panther. Solo sabían que estaban al mando de una máquina poderosa, pero que debía ser tratada como un cristal. Frágil, delicada y capaz de fallar en el momento más inoportuno. Ante todos estos problemas, los alemanes empezaron a usar algunos Panther como posiciones defensivas estáticas. En lugar de arriesgarlos en combate móvil, los enterraban hasta la torreta, los camuflaban y los usaban como búnkeres armados. Esta estrategia era una confesión tácita. El Panther no servía para su propósito original. Era más útil como trinchera blindada que como arma móvil de guerra. Y sin embargo, no todo fue negativo. Los aliados respetaban profundamente al Panther. Cuando funcionaba, era una pesadilla. Su cañón era capaz de perforar cualquier blindaje aliado, y su perfil bajo lo hacía difícil de detectar a distancia. Muchos comandantes de Sherman temían encontrarse con un Panther de frente. No por nada, algunos Sherman fueron modificados con cañones británicos más potentes exclusivamente para poder enfrentarlos. Pero la paradoja era esa: el Panther era el mejor tanque, cuando funcionaba. Y eso no era frecuente. Mientras Alemania se desangraba en múltiples frentes, mantener un tanque tan sofisticado era insostenible. El Panther exigía logística, tiempo, entrenamiento, piezas y combustible. Todo lo que Alemania ya no tenía. En la recta final de la guerra, muchos Panthers fueron abandonados por falta de combustible. Otros fueron dinamitados por sus propias tropas para evitar su captura. Lo que debía ser el símbolo de la supremacía blindada alemana terminó siendo una metáfora de su colapso. Imponente, aterrador, pero condenado por dentro. El Panther dejó una marca indeleble en la historia militar. Su diseño influyó en tanques posteriores, incluso en modelos modernos. Pero también dejó una lección dolorosa. La guerra no se gana solo con potencia de fuego. Se gana con fiabilidad, logística y resistencia. Tres cosas que el Panther, a pesar de su fama, nunca tuvo por completo. En la última parte analizaremos si realmente valió la pena el esfuerzo de producción, cómo se compara con otros tanques de su época, y qué hubiera pasado si Alemania hubiera apostado por cantidad en vez de calidad. Para entender si el Panther realmente valió la pena, primero debemos mirar las cifras en frío. Se produjeron más de 6.000 unidades del Panther durante la guerra, una cantidad nada despreciable. Sin embargo, los soviéticos fabricaron más de 50.000 T-34 y los aliados occidentales más de 40.000 Sherman. Desde el punto de vista de la producción, el Panther era claramente una apuesta por la calidad frente a la cantidad. Pero esa apuesta tuvo consecuencias. Mientras que un Sherman o un T-34 podía fabricarse en unas pocas semanas, el Panther requería mucho más tiempo, materiales y especialización. Y cada vez que uno fallaba o era destruido, reemplazarlo era una pesadilla logística. En cambio, los aliados simplemente enviaban otro tanque desde sus fábricas. No era raro que las divisiones estadounidenses recibieran refuerzos de Sherman antes de lo previsto, mientras las divisiones alemanas esperaban semanas por un Panther funcional. Esta diferencia en la producción refleja un error estratégico fundamental. Alemania apostó por el arma perfecta, cuando en realidad lo que necesitaba era una herramienta confiable y abundante. Un tanque que pudiera producirse rápidamente, mantener el ritmo del frente y ser reparado con facilidad. El Panther, con toda su potencia, era un lujo que Alemania no podía permitirse. Algunos historiadores han intentado justificar la existencia del Panther como un paso evolutivo en la tecnología militar, y en parte, tienen razón. Su cañón, su sistema de suspensión y su perfil aerodinámico influyeron en tanques posteriores como el Leopard y el Patton.
Pero eso no responde a la pregunta clave. ¿Valió la pena en su contexto histórico? Cuando se compara con otros tanques contemporáneos, las respuestas son reveladoras. El T-34, por ejemplo, era más ligero, más barato y más fácil de producir. Podía operar en condiciones extremas, desde el barro hasta el hielo, y requería menos entrenamiento. Los soviéticos lo usaron como columna vertebral de su ofensiva, y ganaron terreno a un ritmo devastador. El Sherman, por su parte, era el tanque del pueblo. Aunque tenía fama de explotar con facilidad, lo apodaban el encendedor de Ronson, su producción masiva compensaba sus debilidades. Cada Panther destruido por un grupo de Sherman era una victoria estratégica para los aliados, porque mientras Alemania perdía un activo irreemplazable, los aliados simplemente reemplazaban el suyo. Incluso dentro del propio ejército alemán había tensiones respecto al Panther. Muchos oficiales de campo lo consideraban una carga, especialmente cuando los motores fallaban o las orugas se rompían. Algunos preferían el Panzer IV, más antiguo pero más confiable. Otros soñaban con el desarrollo de armas aún más grandes, como el Tiger II, sin comprender que el exceso de ambición mecánica los estaba hundiendo. Y es aquí donde llegamos a una verdad incómoda. El Panther simboliza el fracaso del Tercer Reich para adaptarse a una guerra moderna de desgaste. Mientras sus enemigos entendían la importancia del suministro, del mantenimiento, de la velocidad en producción, Alemania se perdía en sueños de superioridad técnica. En la práctica, el Panther era un tanque excelente en teoría, pero deficiente en ejecución. Sus tripulaciones eran valientes, sí, pero muchas veces estaban condenadas por una máquina demasiado compleja para el caos de la guerra. Un tanque que necesitaba combustible que no existía, piezas que no llegaban y caminos que no soportaban su peso. Las consecuencias fueron brutales. Muchos Panther ni siquiera llegaron al campo de batalla. Algunos se incendiaron en pruebas, otros fueron bombardeados antes de salir de las fábricas, y muchos más quedaron abandonados en los bosques europeos por fallos mecánicos. Incluso cuando eran capturados por los aliados o los soviéticos, rara vez se usaban. Mantenerlos operativos era una pesadilla. Pero pese a todo, el Panther se ganó un lugar en la memoria colectiva. No por su éxito, sino por su ambigüedad. Fue un tanque que inspiró respeto, miedo y frustración. Un gigante de acero que prometía mucho y entregaba poco. Una bestia herida que brillaba en cortos destellos pero se apagaba rápidamente. En los museos y documentales, el Panther suele aparecer como un emblema de la ingeniería alemana. Su diseño imponente, su cañón intimidante y su fama lo convierten en una figura casi mítica. Pero esa mitología olvida las largas filas de tanques inutilizados, los soldados desesperados por encontrar repuestos y los generales furiosos porque sus divisiones no avanzaban. Lo que sí nos deja el Panther es una lección profunda. En tiempos de guerra, la fiabilidad supera a la perfección. Un arma poderosa que no funciona cuando se necesita es peor que un arma sencilla que nunca falla. Y esa lección sigue siendo válida hoy. En resumen, ¿valió la pena el temido tanque Panther? La respuesta es complicada. Fue una maravilla técnica, sí, pero también fue un error estratégico. Su potencia no pudo compensar sus defectos. Su diseño adelantado no bastó para revertir una guerra que ya se perdía. Y su legado, aunque influyente, está marcado por la frustración. El Panther fue el símbolo de un ejército que quiso ganarlo todo con tecnología, pero perdió por no entender que en la guerra, lo simple, lo rápido y lo confiable son a veces más letales que lo impresionante.